¿Alguna vez te has preguntado qué es una dictadura? O mejor aún, ¿te has puesto a pensar cómo sería vivir en una? ¿Te imaginas tener que pedir permiso para viajar o para abrir un negocio? O que lo pudieras abrir, pero que no tuvieras la seguridad de que mañana te lo van a confiscar o expropiar. ¿O qué tal que no pudieras elegir en dónde estudiar, si es una escuela pública, privada o a lo mejor en el extranjero? O si tuvieras un problema y no hubiera forma de que contrataras un abogado independiente que te defendiera de los abusos del gobierno. Como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Quédate porque en este video vamos a ver qué es una dictadura, cómo se forman, qué tipos de dictaduras existen y sobre todo cómo evitar caer en una. Primero lo básico, una dictadura es un sistema de gobierno en donde el poder se concentra ya sea en una persona o en un grupo pequeño de personas y que no existen mecanismos para limitar el control de esas personas. Es decir, no hay quien les pueda decir un alto cuando están haciendo una decisión, ya sea que están abusando de poder o que están tomando una decisión equivocada. Por ejemplo, mira, en Venezuela en el año 2003 se impuso el control de precios en diferentes productos como el papel de baño, el arroz, el frijol, etcétera. ¿Qué fue lo que ocasionó esto? Que hubo escasez de esos productos. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué hay escasez? Por el control de precios. Es muy sencillo. Si tú vendes papel de baño, por ejemplo, y a ti te cuesta 10 pesos y antes del control de precios lo vendías en 12 pesos, le ganabas 2 pesos, un 20%. Si el gobierno dice no, lo tienes que vender en 8 pesos, ¿qué vas a hacer? Pues si te cuesta 10 y lo tienes que vender en 8, le estarías perdiendo 2 pesos a cada pieza de venta. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Pues ya no lo vendo. ¿Y eso qué provoca? Escasez. Por eso vemos, este, podrías encontrar grandes filas en las tiendas y tiendas vacías. ¿Y cómo lo detienes? Pues no, ese es el problema de las dictaduras, que cuando se toma una decisión nadie lo puede detener porque no hay mecanismos de control. Ahora bien, ¿cómo se llega a vivir en una dictadura? Porque normalmente no empiezan de la noche a la mañana, sino que empieza a ocurrir señales que alertan a que nos deberían alertar, de hecho, para poder reaccionar a tiempo. La primera de ellas es la concentración del poder. Es decir, puede llegar un líder al gobierno, llega democráticamente a través de votaciones, pero una vez que llega empieza a cambiar las leyes. Y normalmente lo hacen en dos grandes áreas. La primera es para quedarse más tiempo, por ejemplo, amplían los tiempos de mandato o lo ideal, mantienen, habilitan la cuestión de la reelección. Y lo otro es controlar a los tribunales. ¿Por qué a los tribunales? Pues porque en una democracia funcional con división de poder, cuando el gobierno está haciendo algo que afecta a un ciudadano o a una empresa, uno puede hacer una demanda ante los tribunales y si tienes la razón, el juez te va a dar la razón y va a impedir que el gobierno haga lo que te está afectando. Pero en una dictadura ya no lo puedes hacer. Luego, la segunda señal es la limitación de los derechos o libertades. Por ejemplo, te pueden bloquear las redes sociales, que es como uno se puede comunicar y organizar fácilmente, como ocurrió en Myanmar en el 2021, hubo un bloqueo generalizado de Instagram y de WhatsApp, porque el ejército de Myanmar tomó el poder, tomó el control del gobierno alegando que había habido un fraude en las elecciones que habían sido apenas en noviembre del año anterior, en el 2020. Y simplemente lo prohibieron. O también te pueden castigar si te burlas del gobierno, si haces chistes. Por ejemplo, en Egipto hubo un cómico que fue encarcelado en el año 2013 por hacer una parodia sobre un político llamado Morsi. Otra forma de limitar los derechos o libertades es, por ejemplo, en Venezuela y en Rusia, establecieron zonas de protesta. Entonces, está permitido que los ciudadanos protesten, pero ¿sabes qué? Solo puedes hacerlo aquí.
de tal manera que te ponen en un lugar que es poco visible y no va a tener relevancia, no va a salir en los medios más importantes y no va a afectar la opinión de la comunidad internacional. Así es como lo van haciendo. O qué tal, por ejemplo, en China, donde el gobierno tiene instaladas cámaras de reconocimiento facial por todos lados y pueden detectar en dónde andas en cualquier momento y de esa manera controlar lo que puedes o no puedes hacer. Después vienen los ataques a la prensa y desinformación o propaganda. Por ejemplo, mira, en Irán en el año 2022 hubo protestas generalizadas porque la policía, le llaman policía moral, arrestó a una joven por llevar mal puesto el velo que ellos utilizan. Y cuando la arrestaron, la golpearon y la muchacha falleció. No está muy claro si falleció debido a la violencia del arresto, pero el punto es que había la intención de manifestaciones generalizadas en el país. ¿Y qué hizo el gobierno? Bloqueó el Internet, de tal manera que no se pudiera dar a conocer la noticia a nivel internacional. O por ejemplo, ¿qué hacen en China? Investiga, tú busca ahí recomendaciones para viajar a China y vas a ver que te recomiendan, si vas a llevar tu computadora, tu teléfono, que instales un programa para que crees una red privada virtual, porque en China no te dejan utilizar Google, no puedes utilizar tu correo de Gmail o el que cualquiera que tú utilices. O sea, hay un control, realmente existe el control. Luego, el siguiente paso es elecciones controladas. Por ejemplo, en Bielorrusia en el año 2020, Lukashenko, el presidente actual, se declaró ganador con un 80% de los votos, mientras en las calles había protestas multitudinarias por fraude. O en el 2021, por ejemplo, Daniel Ortega arrestó a los rivales antes de las elecciones. Entonces, si hay elecciones, nadie les puede decir, ay, es que eres una dictadura, pero pues están controladas, ¿no? Es una elección ficticia en donde el resultado ya se sabe de antemano porque lo van a controlar. Y luego viene el uso del miedo y la violencia. Por ejemplo, en Cuba en el año 2021 hubo manifestaciones en donde la gente salió a las calles y gritaban libertad, libertad. Eran ciudadanos normales, no creas que activistas ni nada, panaderos, maestros, jóvenes, etcétera. Y recibieron grandes condenas de 20, 15 años de cárcel por manifestarse. O por ejemplo, en Corea del Norte, si tú dices algo malo del gobierno, te castigan a ti y te castigan a tus hijos, a tus papás, a tus abuelos. Entonces, o sea, trata de pensar el miedo que va a provocar eso en la población, de tal manera que ya después es muy difícil organizarse para oponerse al gobierno. ¿Por qué? Porque ellos tienen el sartén por el mango y a la primera manifestación de rebelión de los ciudadanos, te ejecutan castigos ejemplares de tal manera que los demás ya tienen miedo de hacerlo. Así es como toman el control. Ahora bien, existen dos tipos de dictadura básicamente. El primero de ellos es la militar, en donde el ejército toma el control del poder y donde vas a notar una gran presencia militar constante. Esto se vio, por ejemplo, en 1973 en Chile con la dictadura de Augusto Pinochet. Una de sus características es que se ejecutan los castigos de manera rápida y brutal por la misma naturaleza de carácter de los militares. Y también el riesgo de violencia directa es más alto, como desapariciones, ejecuciones, tortura, etcétera. Eso es muy común en las dictaduras militares. Luego viene lo que es la dictadura civil, en donde la dictadura civil, la diferencia con la militar es que la vigilancia es más bien de tipo ideológico y de propaganda. Hay un control de los medios de comunicación y el mensaje continuo es que hay que apoyar al partido porque las dictaduras civiles son de un partido único, como ocurrió muchos años en México con el PRI. Las dictaduras civiles establecen un control burocrático muy duro, por ejemplo, como en Cuba, que hasta el año 2013, si tú querías viajar al extranjero, necesitabas
un permiso oficial llamado tarjeta blanca. Sin el sello en la tarjeta blanca no podía salir del país. De hecho, esa es una de las razones por las que llegamos a ver cuando las delegaciones deportivas que salían a representar a Cuba al extranjero, pues tú veías ahí deserciones. ¿Por qué? Porque ya estando ahí, lo que hacían era correr a la embajada americana para pedir asilo político. Y otra forma de control en las dictaduras civiles son el condicionamiento de los beneficios sociales. O sea, el gobierno te apoya, te da dinero, bonos, etcétera, pero te los condiciona a que mantengas el apoyo por el partido. Entonces, son dos formas distintas de control, con sus matices, sus peculiaridades, pero finalmente lo que hacen es controlarte y cortar la libertad. Y ahora lo más importante, ¿cómo evitamos caer en una dictadura? Muy sencillo. Fíjate lo que dijo Timothy Snyder en un libro que se llama On Tyranny en el 2017. Dice, la democracia no está garantizada y entender cómo surgen las dictaduras es el primer paso para defender nuestras libertades. Es decir, necesitamos ser ciudadanos activos que estemos monitoreando lo que está haciendo el gobierno y reaccionar de inmediato en cuanto vemos que están queriéndose ir hacia un sistema de control. Es similar a cómo controlamos el cáncer. El cáncer hay que tratar de detectarlo lo antes posible para que pueda ser curable. Pero si te esperas hasta la metástasis ya no tienes nada que hacer. Entonces, como ciudadanos debemos estar primero informados, conocer los rasgos característicos de una democracia funcional o de una dictadura y reaccionar de inmediato para prevenir antes de que sea demasiado tarde. Gracias y hasta la vista.